Bendecido con toda bendición. Sea bienvenido a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento del Evangelio del Espíritu. O sea, son misterios que Dios ha revelado para que conforme al entendimiento nosotros tengamos el beneficio de la sabiduría de Dios. En esta oportunidad vamos a tener una enseñanza muy importante como todas y vamos a ver cuál es el contenido del beneficio de un evangelio donde no hay carne. O sea, estas son cosas que no entiende cualquier persona. O sea, son cosas que no se entienden porque no tienen un conocimiento carnal, sino que esta es una revelación de Dios. Entonces, por razón de tiempo, por razón de historia, no se habían dado a conocer sino hasta ahora. Por ejemplo, todos aquellos que participan, oiga bien, de la vida física de Jesús de Nazaret, ellos no tienen sabiduría, ellos no tienen entendimiento, ellos no tienen una revelación de Dios. Y todo ello se maneja a raíz de una religión, o sea, algo que se hace por costumbre. El Evangelio del Espíritu son enseñanzas donde a usted le van dando un conocimiento, le van dando unos misterios, le van aclarando las cosas tal y como son de la manera correcta. De hecho, delante de la enseñanza de Dios, son perfectas. Por eso dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Así está escrito. Y si es perfección, es perfecto. Entonces hay cosas que la mente no puede en su debido momento aclarar estas enseñanzas. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué vendrían las enseñanzas si el entendimiento lo tuviera uno en la mente humanamente? Pero la sabiduría de Dios viene por medio de revelaciones. Entonces, esto significa que desde que Jesús de Nazaret muere y ya no predica más, la enseñanza cambia. Eso se terminó. La carne murió. Eso se llama muerte. Y viene el evangelio de vida. De hecho, vamos a tocar rápidamente unos versículos en el capítulo 2 de la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios. Y vamos a comenzar desde el verso 1. Y esto dice así. Primera carta a los Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí está hablando Pablo. Quiere decir que Jesús de Nazaret no iba a hablar más. De hecho, así está escrito, a mí no me veréis más, dice, hablando Jesús. Entonces, Pablo comienza a predicar a Jesucristo y a este crucificado, quiere decir muerto. No conforme a la carne, no, conforme al beneficio que nos dio su muerte. O sea, una revelación que Dios pone en la mente de Pablo, oiga bien, para predicar los beneficios de Cristo. Entonces sigue diciendo así, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, espíritu es conocimiento y poder, que ese conocimiento puede.
Entonces dice, para que vuestra fe, oiga bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces Pablo dice allá en Romanos, no me avergüenzo, Romanos 2:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que Pablo habla del poder de Dios, está hablando de que este evangelio puede hacer algo en la mente del que oye. Por eso esto se maneja por fe, no por obras. Usted tiene que oír, y si oye y entiende y cree, entonces comienza a recibir los beneficios de Dios. Es bien sencillo. Entonces dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Verso 6. Oiga bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Por qué esta sabiduría tenía madurez? Porque hay que dejar los rudimentos. Hay que dejar las velas, hay que dejar de idolatrar la carne de Jesús. Hay que dejar de seguir esos milagros. Hay que dejar las oraciones. ¿Por qué? Porque las oraciones obviamente iban conforme a una esperanza, pero si usted ya tiene un beneficio, entonces hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y entrar en la perfección. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Oiga bien, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Quiere decir que la doctrina que Pablo estaba predicando, oiga bien, ya no era la misma. Esta tenía otro contenido, esta tenía otro beneficio, esta era por fe. Una doctrina que usted oía donde no había mandamiento, donde habían beneficios, pero había que creerlos. De hecho, Abraham no alcanzó, oiga bien, el beneficio de ser justo por las obras, sino por la fe, por haber creído. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía que hacer ninguna obra, si las obras venían con la ley, y la ley vino 430 años después de la promesa que Dios le dio a Abraham, vino con Moisés. Entonces ahora nosotros tenemos esa misma posición, de que tenemos que oír, tenemos que entender y tenemos que creer. Entonces dice aquí bien claro, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga bien el verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, o sea, no la tenían, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces quiere decir que aquellos por ignorancia mataron al Señor de gloria. Mataron a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque cuando Pablo comienza a predicar el evangelio de la fe, el Espíritu Santo, a aquellos que no eran judíos, entonces les dice, ustedes tienen el beneficio de que si creen, alcanzan la salvación. ¿La salvación de qué? Que los salven de la ignorancia. Aquella ignorancia que produjo la muerte de Jesús. Porque dice la de que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Cristo de gloria. Entonces, dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oiga bien lo que sigue en el 9. Antes bien, como está escrito, esto ya estaba escrito en los profetas como una promesa. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, o sea, en mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que este evangelio que usted está oyendo,
le da la aclaración de esto que Pablo escribió. Porque aquí está escrito, yo lo estoy leyendo. Y esto no lo puse yo lo estoy entendiendo. O sea que el entendimiento era el que no estaba. Esto ya está, oiga bien, toda esta Biblia está escrita y la tiene todo mundo en la mano. Pero ¿qué es lo que no tiene? El entendimiento. O sea, grandes teólogos, aquellos oradores, aquellos que dicen tener profecías y hacer un montón de cosas, no tienen este entendimiento. Perdóneme, pero usted no lo había oído en otro lado. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, ni ha subido en mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces quiere decir que cuando usted recibe este beneficio de la sabiduría de Dios, entonces usted recibe la cosa más grande que Dios tenía guardada, que había preparado para los que le aman. Entonces dice que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué es el Espíritu de Dios? La sabiduría que usted está oyendo aquí. Aquí es donde usted recibe beneficios sin hacer nada, solo por creer. Pero le cuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay otros que están luchando allá por alcanzarla, cuando a usted se la dieron con un entendimiento. Usted sin ningún esfuerzo. Usted ya venía predestinado para eso. Entonces sigue diciendo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea que el hombre conoce las cosas del hombre. En cambio, los que somos hijos, los que somos escogidos, tenemos el beneficio de conocer las cosas de Dios porque Dios a nosotros nos las reveló. ¿Y cómo nos las reveló? A través de estas enseñanzas. Entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Fíjese bien, los escogidos no tenemos el espíritu del mundo, no tenemos la sabiduría humana, no. Dice, del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Dios nos da una sabiduría para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? La revelación de los misterios a través del entendimiento. Entonces, por eso le digo, hay gente aquí que oye estas enseñanzas y no les da el valor que verdaderamente tienen. Yo no puedo hacer nada. Como le repetía en la última enseñanza, se les dice, no diga Dios le bendiga. Una necedad, una terquedad. Y eso bloquea el conocimiento que Dios está poniendo en su cabeza. Pero no se puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Y yo creo que nadie puede hacer nada. Si no lo hace usted, si no le dedica tiempo usted, si no le da el valor necesario usted, nadie más se lo va a poder dar. Entonces dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Por qué? Porque eso fue lo que dijo Pablo al principio. Yo no vengo con sabiduría humana, sino vengo con la revelación de Dios para beneficio de ustedes, que es lo mismo que estoy haciendo hoy en día. Claro, le cuesta creer, usted hubiera querido a saber quién, pero no es así, le tocó oírlo por medio de esta boca, le tocó saberlo por medio de esta mente. Y le digo, yo no andaba buscando enseñarle nada.
A mí me pusieron. Entonces dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que usted tiene el Espíritu de Dios para poder entenderlas, para poder discernirlas y para poder creerlas. Y al creerlas, pues obviamente va a recibir el beneficio de Dios. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mire eso, oiga eso. Se lo repito. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, o sea nosotros, juzgamos todas las cosas, pero no somos juzgados de nadie. Entonces, vamos a terminar con el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga bien, ¿qué es lo que usted tiene? La mente de Cristo. Usted entiende perfectamente lo que Cristo predicó. Lo entiende. ¿Por qué? Porque a usted le dieron esa revelación del Espíritu. Entonces, ¿qué era lo que Cristo predicó? Un beneficio de ser hijos de Dios. ¿Se recuerda cómo se llamaba la enseñanza pasada? Algunos hasta se les olvidó el título. Usted ahorita está haciendo memoria y le cuesta entender cómo se llamaba la enseñanza pasada. Entonces, era la luz para los hombres. ¿Por qué? Porque esa luz era un conocimiento, una sabiduría, que es lo que aquí está diciendo Pablo. Pablo lo dejó escrito, pero Pablo no lo entendió tampoco. Porque eran las que Dios tenía preparadas para los que le aman. Y esto venía hasta la resurrección de los muertos. Esto venía hasta la transformación. Esto venía hasta la herencia que le fuera dada. Por eso nadie había recibido esto, sino hasta el tiempo que Dios designó. Por eso dice en una parte ahí, hasta el tiempo señalado por el Padre. Y ese tiempo llegó. Así pues, para mí ha sido un honor, ha sido un privilegio, ha sido un gusto el haber compartido estas palabras y tener la mente de Cristo y compartirla para que usted también la tenga. Si usted la oyó de aquí, usted tiene la mente de Cristo. Se lo digo con la certeza de lo que está escrito, que era cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, o sea, la mente humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así pues, será hasta una próxima y nos declaramos como nos declara el Evangelio. Bendecido con toda bendición.